El título de esta predicación es ¿Cuánta dinamita tienes? Así se llama la predicación. Déjame ya te explico por qué. Ustedes saben que la dinamita es un explosivo, ¿cierto? Que fue inventado para solucionar algunos problemas de la época y se ha usado muchísimo. Que luego se haya usado para cosas malas, bueno, pero inicialmente la idea era en las minas, abriendo carreteras y muchas otras cosas, funciones donde la dinamita era algo fundamental. Y esa palabra dinamita viene de una palabra griega que es dunamis, ¿ok? La palabra dunamis es la palabra de la cual viene la dinamita. Lo interesante es que esa palabra dunamis está en la Biblia y está varias veces. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, cuando dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, eso es Romanos 1:6, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente, después al griego. Ahí la palabra que se nos translitera como poder es la palabra dunamis. Si tú abres una enciclopedia de griego y buscas ese versículo, exactamente esa palabra, verás que ahí dice dunamis, dinamita. Entonces, si leemos ese versículo con esta palabra, sería así: no me avergüenzo del evangelio porque es dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree, no solamente al judío, sino también al griego. Así que el poder de Dios es algo explosivo, es algo que tiene un impacto muy fuerte. El poder de Dios está por encima de cualquier poder que se pueda nombrar en este siglo, en esta tierra. El poder de Dios, no hay nada que se pueda resistir a este poder. El poder de Dios puede transformar lo que sea. Cualquier situación difícil puede ser solucionada con el poder de Dios. El punto es si tenemos ese poder y cuánto de ese poder tenemos. Es la pregunta que quiero, o las preguntas que quiero que te hagas. De esa dinamita de Dios, de esa que habla la Biblia, que es un poder para salvación, ¿cuánta tengo? Si la tengo, ¿cuánta tengo? Porque entre más tengo, pues más poder de Dios voy a ver en mi vida manifestado. Y dice Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21, que será nuestro versículo base. Préstale mucha atención porque es poderoso lo que dice acá. Eso es Efesios 3:20. Dice así: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahí la palabra poder también es dunamis. Lo puedes encontrar si vas a la raíz en el griego, que fue en el idioma en el cual se escribieron estos libros del Nuevo Testamento. Aparece dunamis. O sea, lo que dice el versículo es que Dios puede darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos, según el dunamis que haya en nosotros, de acuerdo a la dinamita que tenemos. Si yo tengo mucha dinamita, entonces puedo tener muchas más bendiciones, más allá de lo que yo pueda entender, más allá de lo que yo pueda pedirle a Dios. Dios es bueno y Él es un papá que quiere bendecir a sus hijos, que ya los bendijo, nos bendijo con toda bendición espiritual, pero que quiere que nosotros vivamos en una vida abundante, porque el versículo dice eso: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Fíjate que el propósito de Dios para sus hijos es que tengan abundancia, que vivan abundantemente, más allá de lo que logres pedir o entender. Así Dios quiere que tú vivas, pero eso es según el poder, el dunamis que haya en ti, según la dinamita que haya en ti. La predicación de hoy se llama así: ¿cuánta dinamita tienes? Espero te contestes esa pregunta, cosa que si ves que te falta dinamita, entonces comienzas a conseguirla ya, porque no existe nada imposible para Dios. Si las cosas no suceden es porque falta dinamita, es porque falta más de ese dunamis, obtener más de esos explosivos que el Señor pone en nuestro interior para que entonces todo lo demás comience a producirse. Ahora, si tú eres papá, tu hijo tiene confianza contigo para pedirte las cosas que necesita, y no solo las que necesita, sino las que también desea. ¿Es así o no es así? Si tú tienes un hijo, tu hijo dice cuando se acerca a ti: papi, ¿me compras un helado? ¿Me gastas un helado? No sé cómo te diga, y tú, si tienes, se lo gastas. Él no viene: papá, si es tu perfecta voluntad,
si en tus planes está que yo coma un helado hoy, ¿será que tú me lo puedes gastar? Eso sí, si tú ves en tu providencia, o sea, no, tú no haces nada de eso, tú simplemente le dices a Dios y le hablas a Dios con confianza como un padre. Pero es que la Biblia dice que debemos pedir de acuerdo a su voluntad, claro, pero es que la voluntad de Dios la conocemos cuando conocemos la palabra, ¿sí o no? O sea, hay cosas que tú ya sabes que puedes pedir porque sabes que es la voluntad de Dios. No tienes que hacer un curso de teología para descubrir si la voluntad de Dios es estar sano, por ejemplo. Tú solo con leer los versículos que hablan de sanidad, que son muchos en la Escritura, vas a descubrir inmediatamente que la voluntad de Dios es que tú tengas sanidad en tu cuerpo. No tienes que ir, Señor, si es tu voluntad, sáname de verdad. No, tú sabes que Dios quiere que tú vivas sano. Si conoces la Biblia, conoces la voluntad de Dios. Vienes a congregarte, estás haciendo el discipulado. Si no, te animo a que lo hagas. Muchos de acá, de esta iglesia, hay más o menos 130 personas estudiando en las escuelas de Sepco Rema. ¿Por qué estamos aprendiendo? ¿Por qué estamos escuchando? Porque estamos conociendo las escrituras en las cuales está la voluntad de Dios. Tú te evitas muchos problemas, ganas mucho tiempo si conoces la voluntad de Dios, porque entonces sabrás cómo orar, cómo pedir. Tú ya llegas simplemente y dices: Padre, en el nombre de Jesús yo te pido esto. Y a Dios le gusta que le pidamos. Eso está en la Escritura. Jesús dijo: pídanle al Padre. Ustedes no tienen porque no piden. Santiago dijo: ustedes no piden mal porque lo piden para gastar en sus placeres. Eso es el otro lado de la moneda, ¿no? Pero una persona que conoce la voluntad de Dios no va a pedir para gastar en sus placeres. Una persona que conoce la voluntad de Dios sabe cuál es ese propósito y de acuerdo a eso su vida está encaminada. Por eso para él es muy sencillo orar, porque él conoce cómo orar, porque sabe lo que Dios quiere para él. Su voluntad es buena, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. Dice el Señor en su palabra que los planes de Él para mí son de bien y no de mal. ¿Cuántos creen eso? ¿Tú crees que los planes de Dios para ti son buenos o malos? Buenos. No te dejes engañar si alguien te dice que algo malo que te pueda llegar a pasar viene de parte de Dios. No. ¿Que Dios de lo más malo puede sacar cosas buenas? Sí. ¿Que puede enseñarte y puede transformar esas realidades para bendecirte y para manifestar su poder? Sí. ¿Pero que Él las provoque? No. ¿Ok? Eso no viene de Dios. Jesús dijo: Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y la palabra abundancia se repite muchas veces, más que todo en el Nuevo Testamento, Porque Dios no quiere que solo tengas una vida, no, Dios quiere que tengas una vida abundante, que puedas vivir en bendición, en abundancia, sin que te falte cosa alguna, para que puedas disfrutar lo que Dios tiene para ti. Y si buscas más a fondo de la Biblia, vas a ver que Dios no solo quiere darte lo que necesitas, sino que también quiere conceder los deseos, las peticiones de tu corazón. Porque Él es bueno. Si yo tengo para gastarle a mi hija ese helado que me está pidiendo, ¿por qué no? Si ya almorzó, si estamos pasando un tiempo en familia, si yo sé que puedo disfrutar con ella hace rato juntos, me compro uno también para mí y disfrutamos el momento, ¿no te parece? ¿O acaso hay papás tan legalistas que dicen: hoy no hay helado porque el helado tiene mucho azúcar y entonces no te puedo dar nada de dulce? Yo creo que tampoco hay alguien que llegue a esos extremos, ¿cierto? Está bien cuidarnos en la salud y todo, pero no seamos tan legalistas tampoco. Chicharroncito de vez en cuando pega bien, ¿o no? Amén, amén. No pasa nada. Dios cuida tu salud. Si tú crees que vas a tener una vida saludable solo porque te cuidas, estás equivocado. Es Dios quien te sustenta en tu salud. Sí, cuídate también, obvio, no estoy diciendo que no, porque es tu cuerpo y debes cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero no seas tan legalista, porque Dios cuida de ti. Dios es el que te mantiene así como estás y te mantendrá así hasta que Cristo venga. Amén, ¿lo crees? Entonces, si yo tengo una hija y ahora un hijo que seguro también va a comenzar a pedir, pues
Si Dios da, pues uno da o no. Y yo creo que la alegría de un padre es darle a sus hijos. ¿Qué se siente cuando un papá no puede dar algo que su hijo necesita? Eso es frustrante, porque el derecho de la ley de la vida es que el papá supla para todas las necesidades de sus hijos. ¿Sí o no? Es que supla, es que dé, es que bendiga a sus hijos. Es el derecho de la vida. Y Jesús dijo, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará lo que le pidan? Si ustedes siendo malos, piensen, Dios, no hay sombra de maldad en Él. Él es bueno, Él es perfecto, Él es amor. Él va a darte buenas dádivas, créelo. Saca de tu mente el pensamiento negativo de un Dios que está buscando la forma de castigarte, de destruirte, porque ese no es Dios. Las desgracias del ser humano en su mayoría son por consecuencia de sus propios errores. No porque Dios se las mande, porque Dios es bueno. Es más, cuando la persona está hundida en la destrucción, en la aflicción, ahí puede clamar a Dios. Y aun cuando fue su propia culpa que lo llevó a ese estado, aún así Dios es tan bueno que lo puede sacar de ahí. Y le puede sanar el órgano que dañó con sus vicios, le puede retornar la familia que destruyó con sus malas decisiones. Yo he visto tantas cosas que Dios ha hecho, sanidades. Yo he visto reconciliaciones, he visto matrimonios que ya estaban divorciados volver a unirse. Dios puede reconstruir, Dios puede sanar las heridas, Dios puede hacer todo eso, porque tú tienes que saber que Dios es bueno, que todo lo que viene de Él es bueno. Dice la palabra, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es bueno. Dice la palabra que todo lo que concierne a la vida y a la piedad ya nos fue dado por su divino poder. Dice la palabra, si Dios no escatimó a su único hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea que no tengo que escarbar tanto para entender que Dios quiere lo mejor para mí, que Dios quiere tenerme bendecido, que Dios quiere que yo viva en abundancia. No hay que buscar demasiado para entender que Dios, su propósito para mí es bueno, que sus caminos son más altos que los míos, que sus pensamientos son más altos que los míos para darme el fin que deseo, porque así dice el versículo. Entonces, si tú estás deseando algo bueno, obviamente que no vaya en contra de los parámetros de lo que Dios establece como su voluntad, tú puedes estar seguro que Dios tiene lo mejor para ti. Dios es bueno. Entonces, regresemos al versículo. Dice el versículo que Dios puede darte mucho más abundantemente de lo que tú pides y de lo que tú entiendes. Mucho más abundante, según el dunamis. Eso sí, según la dinamita, según el poder que actúe en ti. Porque el poder actúa en ti. Y cuando el poder actúa, Él comienza a transformar, Él comienza a crear, porque el poder de Dios es creador, el poder de Dios es sanador, el poder de Dios es liberador. El poder de Dios, cuando entra en acción, te puede hacer libre de algo con lo que tú hayas venido luchando durante mucho tiempo. Solo con el poder de Dios, porque la unción pudre todo yugo. La unción es el aceite, es el derramar del Espíritu Santo, que es el poder de Dios en nosotros, que puede destruir cualquier cadena que te esté amarrando. Solo si te llenas más de ese poder, tú puedes experimentar lo que es una libertad completa en esta vida, sin ser dependiente de nada, caminando en libertad sobre toda adicción, sobre cualquier cosa que este mundo esté usando para atraparme. Tú puedes caminar en victoria sobre la pobreza, puedes caminar en victoria sobre la enfermedad, tú puedes caminar en victoria sobre la soledad, sobre la depresión, sobre cualquier mal que esté agobiando este mundo presente. Solo necesitas más de esa dinamita, porque si hay más de esa dinamita, entonces hay más victoria. ¿Estás conmigo? La palabra dinamita, o la palabra que aparece aquí como poder, te dije, es la palabra dunamis, y te voy a dar el significado exacto en el griego de esta palabra. Dunamis significa fuerza, poder milagroso. Escucha, fuerza. ¿Cuántos necesitan más fuerza? Bueno, si hay de esa dinamita, tú tendrás más fuerza. Poder milagroso, Dios puede hacer milagros. Es el sustantivo de Dunai con relación al poder intrínseco, o sea,
íntimo, interno, inherente. La palabra inherente significa que se fusiona contigo hasta volverse inseparable. Eso es inherente, que ya se metió en ti y ya tú no puedes quitarlo de ti porque molecularmente es uno contigo. O sea, el poder de Dios es inherente. El poder de Dios puede entrar cuando tú lo obtienes y se mezcla tanto con lo que tú eres que ya será imposible quitarlo de ti. Eso es algo muy bueno, ¿no? Todo eso significa la palabra dunamis. Tú tienes un poder intrínseco que está ahí en ti, que es parte de ti, que está por dentro. Pero también se refiere a un poder que transforma, escucha esto con atención, que transforma moral y físicamente a la persona. Primeramente, el poder de Dios en su manifestación es purificar a la persona para que tenga una vida moral limpia y para que tenga físicamente un reflejo de esa fuerza. O sea que tú puedes medir cuánta dinamita de Dios tienes de acuerdo a la moral que llevas y de acuerdo también a cómo estás tú en tu cuerpo físico. ¿Estás acá? Ahora, yo te estoy dando significados directamente de la raíz, del idioma en el que se escribió la Biblia. No te estoy dando la interpretación de un teólogo, no te estoy diciendo lo que dice la Biblia. La Biblia, hablando de ese poder inherente que se nos traduce a nosotros con la palabra poder, pero que la palabra original es dunamis, de donde viene la palabra dinamita, habla de un poder que primero te purifica, te hace una persona moralmente limpia y también refleja ese dunamis en tu físico, porque tú te sientes con más vitalidad, tú te das cuenta que hay más energía, que hay más fuego. Cuando uno busca a Dios, uno se vitaliza. Díganme si sí es así o no es así. Por ejemplo, tú oras 2 horas y ese día estás despierto, ese día estás activo, ese día estás lúcido, ese día todo como que te sale más fácil. No ores, estás pesado, estás como con pereza, con pesadez. ¿Sí o no? Bueno, si nunca has orado, ora para que te des cuenta que es estar así. ¿Cómo es eso de que Dios renueva las fuerzas? Uno se engaña pensando, es que no tengo tiempo de orar porque me toca levantarme muy temprano y entonces no duermo lo suficiente y luego tengo que rendir ese día. Y necesito estar bien para poder trabajar. Pues resulta que tú vas a tener más fuerza, más energía si sacrificas 1 hora de sueño y la entregas a la oración. ¿De verdad? Así es esto. ¿Por qué? Porque tú estás obteniendo más dinamita de Dios. Y esa dinamita de Dios te vivifica el cuerpo mortal. Dice la palabra que el mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo espíritu que habita tu cuerpo mortal. El mismo que vivifica, dice el versículo, tu cuerpo mortal. Le da vida a tu cuerpo. Entonces ese dunamis se refleja en esa actitud de ir hacia adelante, de denuedo, esa gallardía que tú tienes para enfrentar la vida. Ese es el poder de Dios que está en ti, que te da fuerza físicamente. Tú lo sientes, tú puedes ver como, no si te tomaras un Red Bull, sino si te tomaras una porción del cielo muy grande y de verdad eso te da alas. Ahí sí sales más empoderado, porque es la dinamita de Dios. ¿Estás conmigo? Es la dinamita de Dios. Pero quiero hacer énfasis en esto, porque cuando hablamos del dunamis estamos hablando de el poder que hay en nosotros para vivir una vida moral limpia. Y todo tiene que ver con todo. Porque si tú eres una persona moralmente limpia, vas a ser una persona que tiene la capacidad de administrar los recursos y las bendiciones que Dios te entregue. Entonces, ¿tiene lógica o no? Porque Dios no querrá darte a ti algo que tú no estés en la capacidad de administrar. Porque esa bendición que te llegue sin tú estar capacitado para administrar se podría convertir en destrucción, en maldición. Tú no le das dinero a un hijo o a una persona que tú sabes que tiene algún problema, que puede ir y gastarse ese dinero en cosas que no debe, ¿sí o no? Porque no, porque esta persona no está en la capacidad. Si tu hijo es bien loco y le gusta loquear y te dice, papá, regálame una moto, ¿tú se la regalarías? Ay, pero papá, dámela, mira, yo la necesito, tú tienes la plata. Aunque tenga la plata, la verdad, yo te amo y yo sé que eso podría ser un peligro. Si es un niño que ha crecido y es prudente, es una persona sabia, bueno, hasta de pronto le doy la moto, ¿sí o no? Y aún así lo pensaría.
porque son cosas que se requiere de mucha responsabilidad. Entonces ahora ponte en el punto de Dios. Dios dice que todo lo que concierne a la vida de la piedad ya te fue dado por su divino poder, o sea que todo lo que tú necesitas ya lo tienes. ¿Estás conmigo? Todo ya lo tienes. Que ya, Efesios 2, que ya fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Ya somos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Cuántos lo creen? Ya somos bendecidos. Pero queremos avanzar, queremos crecer, queremos materializar más de eso espiritual en nuestra vida. Bueno, tienes que crecer. Tienes que tomar más de ese poder que te hace una persona pura, que te hace una persona santa. O si no, serás un mal ejemplo y una mala imagen de Cristo en esta tierra. Porque si tú, siendo cristiano, vas y te comportas como un impío, es mejor que no digas que eres cristiano, porque quien está quedando mal delante de los hombres es Cristo. Es mejor adquirir más de ese poder, ese dunamis, que en su primera etapa lo que hace es comenzar a purificarme, hacerme una persona moralmente limpia. Y si eres una persona moralmente limpia, entonces ¿por qué Dios no te soltaría muchas más otras cosas? Muchas otras cosas más. ¿Por qué no? Si tú eres una persona moralmente limpia. Y eso explica también por qué muchos cristianos, aunque son nacidos de nuevo, viven aún derrotados. Y nunca se les ve el progreso, nunca se le ve el avance. Claro, no son moralmente limpios. No han obtenido esa dinamita que los limpia. Por lo tanto, una vida sucia no puede cargar las bendiciones santas de Dios. Esa persona, aunque ya tiene una posición espiritual, gloria a Dios, esa persona, para poder ver la manifestación de todo lo que el Señor tiene para él, como dice el versículo, esa vida abundante, porque dice el versículo que Dios nos dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿se acuerdan? O sea, si tú quieres vivir en esa vida abundante, que es de lo que te estoy hablando, entonces sí es muy importante que tú te purifiques. Pero ¿cómo te purifiques? Cuando tienes más del poder de Dios en ti, porque lo que te purifica a ti es su poder. No es de otra manera, no es en tus fuerzas, no es en tus ideales, no es en solo tus disciplinas humanistas. Créeme que para que el poder de Dios entre, tú tienes que buscarlo. Y ese poder es el que va a comenzar a limpiarte. Entonces, en esta palabra dunamis hay mucho significado que necesitamos descubrir para poder caminar victoriosos. Si tú le ganas a tu carne, tú le ganas a lo que sea en esta vida. Si tú logras derrotar tu carne, no existe nada en la vida que te pueda frenar. Si tú puedes controlar tu carne, podrás controlar una empresa, una compañía con muchos empleados. Si tú logras controlar tu carne, podrás administrar un matrimonio, un hogar, etcétera. El que es fiel en lo poco, Dios le da lo mucho. Pero todo empieza en lo poco. Y si tú estás hoy en una condición de pronto como no tan grande, es un gran momento para empezar. Para decir: Señor, esta vez quiero construir, pero lo quiero hacer con tu poder, con tu dinamita. No lo quiero hacer con el mío, porque me di cuenta que el mío no es suficiente. Es tu poder el que me ayuda a mí. Entonces comienza a llenarte de ese poder. Ese poder te comienza a purificar, te comienza a limpiar, comienza a darte vida, energía, fuerza en tu cuerpo. Y entonces todo lo demás comenzará también a venir. Las bendiciones, la multiplicación. Porque aquí dice el Señor que ese poder es algo inherente que entra en ti y comienza a formar parte de ti. Y es un espíritu, también el significado, un espíritu de fuerza, que significa mayormente vigor en oposición a un espíritu de cobardía. O sea, el dunamis de Dios es un espíritu en oposición al espíritu de cobardía. Es un espíritu que te lleva hacia el creer, no hacia el temer. El temor es algo tan malo y tan satánico que te roba las bendiciones de Dios. Pero ¿dónde está el temor? En el pensamiento. ¿Sí o no? No está en el espíritu, porque tú fuiste renacido de una simiente incorruptible y ahí está el Espíritu Santo de Dios. El temor es de acá, de la mente. Cuando dice la palabra renovados en el espíritu de vuestra mente, es porque habla que la mente es algo espiritual también, pero no se está refiriendo al espíritu del hombre. O sea, cuando habla acá que el denuedo es algo que va en contra del espíritu de cobardía, no es porque el espíritu, no es que porque la cobardía esté en tu espíritu, sino porque es algo espiritual. ¿Sí me explico? O sea, algo espiritual que invade tu mente y que te hace pensar en cosas malas que puedan luego pasar. ¿Por qué? La escritura dice que en lo que el hombre teme, eso es lo que le vendrá. Que el temor del hombre le pone un lazo
Y si tú tienes pensamientos de temor, pues vas a vivir lo que estás temiendo. Así es una ley, lo que el mundo llama la ley de la atracción. La palabra del Señor aquí nos lo describe con estas palabras: lo que el hombre teme, eso le vendrá. Por eso necesitamos cambiar la forma de pensar. El pensamiento derrotista es un pensamiento que no te llevará nunca a vivir en la abundancia de Dios. Tú tienes que adoptar un pensamiento de fe, o sea, tienes que sacar la fe de tu espíritu y ponerla en tu mente y comenzar a pensar como pensaría Dios en determinada circunstancia. Creer lo mejor para ti porque sabes que Dios tiene lo mejor para ti. Dejar de creerle al mundo, dejar de creerle a los problemas y comenzar a creerle a un Dios que todo lo puede. ¿Cómo logramos llegar a ese nivel de fe? ¿Cómo logramos transicionarnos del temor a la fe? Pasar de la derrota a la victoria. Solo por transformar un pensamiento. Sí, dice la palabra, Dios dará mucho más abundantemente de lo que tú pidas o de lo que tú entiendas. Y préstame atención porque esto es clave. Porque tú tienes que entender algo para luego recibirlo, pero multiplicado. Si tú no lo has entendido, no hay puerta abierta para eso. Dios tiene una regla en la palabra, y es que todo lo que tú veas es lo que luego tendrás. Pues miré también la raíz de la palabra entendimiento. Me puse juicioso a hacer la tarea para poder dar una mejor explicación. Y la palabra entendimiento en el griego es la palabra noieo, así se escribe. Y significa considerar, escucha, percibir, pensar, y más específicamente significa ver con la mente. Presta atención, porque eso es súper importante. Es tener la capacidad de ver con la mente. Eso es entendimiento, ver con la mente. Somos nosotros seres muy creativos que nos armamos tremendas películas, ¿sí o no? Nos armamos tremendas novelas en nuestra cabeza. Nuestra capacidad de imaginar es tan grande porque Dios nos dio esa capacidad. Eso es lo que la Biblia habla como entendimiento, el poder de ver con la mente. Y es tan fuerte, tan grande este poder que tenemos, que dice la Biblia que lo que el hombre piensa, eso es en lo que luego se convertirá. En Proverbios dice la palabra del Señor: cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, pero su corazón no está contigo. Porque una cosa es lo que está en el pensamiento, otra cosa es lo que está tratando de demostrar. Pero Dios conoce hasta los más íntimos pensamientos. Y en el pensamiento es donde se comienzan a gestar las realidades. Todo lo que tú pienses es lo que luego tendrás. Por eso la mente hay que cuidarla. La imagen mental, esa visión mental hay que cuidarla. Porque si tú estás imaginándote solamente cosas lujuriosas, tu vida se convertirá en eso. Y te convertirás en una persona promiscua, porque es lo que estás creando con tu mente todo el tiempo. Y el diablo va a patrocinarte tus deseos. Y te va a llevar a la frustración de no poder disfrutar el placer, aunque lo tengas, porque tú no fuiste diseñado para ese placer. Tú eres un hijo de Dios. Y en tu espíritu siempre habrá una tristeza. Por lo tanto, buscar el camino que el enemigo me pone a mí con todas sus ofertas mundanas es lo más estúpido que puede hacer un cristiano, porque ahí vivirá en una completa tristeza. En cambio, buscar el poder de Dios, ojo, un cuadro mental que está diciendo entendimiento, o así lo tenemos en nuestra traducción, entendimiento, que es una imagen mental, es poder ver con la mente, ver con el pensamiento algo, es lo que comenzará a traer esas bendiciones que Dios va a superar. Lo que el hombre teme, eso le vendrá. Si tú tienes temor de las cosas malas que puedan llegar a pasarte, pues tristemente es lo que te pasará. Porque el temor, dice la palabra, trae en sí castigo. En primera de Juan, el apóstol Juan dice: el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿El amor de quién? ¿Cuál es el amor perfecto? ¿El tuyo hacia Dios o el de Dios hacia ti? Porque nosotros fallamos, ¿o no? El perfecto amor no es decir: ay, es que yo amo a Dios con todo mi corazón, perfecto. No, tú y yo fallamos y somos conscientes de eso. Pero hay alguien que nunca falla, y es Dios. O sea que Él sí nos ama sin error. Él es un Dios bueno,
que nos ama de una manera perfecta. Y cuando tú entiendes cómo te ama Dios, es cuando el temor comienza a irse de tu vida, porque ese temor trae un castigo. Todo temor trae castigo, lo dice la palabra. El temor trae en sí castigo. Lo que el hombre teme, eso le vendrá. Lo que tú te imaginas todo el tiempo es lo que luego tendrás. Por eso controla tu mente. Enséñale a tu mente a ver solamente lo que debe ver, porque todo lo que tu mente vea, eso tendrá. Si tú solamente estás viendo escasez, dificultad, si tú solamente estás viendo que no hay plata, que no hay cómo seguir adelante, y solo le estás dando mente a eso y haciéndote un cuadro mental, una imagen mental de eso, pues eso es lo que se convertirá en tu vida, en una vida escasa, en una vida difícil. Por eso sí es importante hacer que lo que vea mi pensamiento sea lo que Dios quiere que yo vea. Hay que educar la mente, y eso solamente se logra a través de la palabra de Dios. Renovamos el espíritu de nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Que es comenzar a mirar con nuestra mente lo que Dios ve. Entonces, en vez de imaginarte cosas malas, comienza a imaginarte cosas buenas. Comienza a crear esas imágenes en tu mente para que lo que estás imaginando se convierta en una realidad para ti. ¿Y sabes qué es lo bonito de esto? Que dice la palabra que Dios te dará, escucha, mucho más abundantemente de lo que puedas pedir o de lo que puedas entender. O sea, la visión de tu mente, los ojos de tu pensamiento van a ver algo, pero Dios lo superará, porque Dios te dará mucho más abundantemente que eso. ¿Tú lo crees o no? Entonces sí necesitamos entrar en ese proceso de corregir la mente. Cuando la palabra habla del dunamis de Dios, el poder de Dios que viene y trae limpieza moral, que trae fuerza corporal, ese poder de Dios que comienza a transformarte completamente, entonces tú entras en un trabajo en conjunto con el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que tú debes cooperar con el Espíritu Santo para que tu mente sea educada con la palabra. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si no tiene nada de las cualidades que acabé de nombrar, no deberías pensar en eso, porque eso se convertirá en tu destrucción, porque lo que tú tengas en tu pensamiento, en tu corazón, en eso te convertirás. Por eso piensa siempre lo que Dios quiere que tú pienses, y tendrás todo lo que Dios quiere para ti. Y no lo tendrás así nomás, lo tendrás sobreabundante, porque Dios dice que te dará eso, pero en abundancia, porque Él puede darte mucho más abundantemente de lo que tú pides y de lo que tú entiendes. Pero hay que primero entender algo. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Lo llevó y le dijo: mira, hasta donde vean tus ojos, hasta ahí te daré, todo será tuyo. Porque Dios lo llevó primero a visualizar una tierra que luego le entregaría. Porque así siempre es todo con Dios. Tú primero tienes que verlo. Tienes que hacerte eso con los ojos de tu pensamiento. Tú tienes que mirarlo, para que esa fe que arde en tu espíritu comience a convertirse en tu pensamiento como una fortaleza buena, como algo que te lleva hacia allá. Y entonces comienza a entrar una fuerza en ti para caminar en esa verdad, en eso que tú estás creyendo, hasta que lo consigas. Porque no existen imposibles. Con Dios todo es posible. Los únicos limitantes son los nuestros como humanos, pero Dios no tiene ni un solo limitante. Dios es el Todopoderoso. Y el Todopoderoso puede llevarme a ver sobreabundancia en eso que estoy pidiendo, en eso que entiendo, mucho más allá de lo que pueda pedir o lo que pueda entender. Por eso la palabra entendimiento quería incluirla acá y hacer una pausa en lo que estoy hablando, porque si tú no educas tu mente, nunca podrás ver las cosas que Dios tiene para ti. Si tu pensamiento es sucio, solo estás pensando en las cosas de este mundo, en las vanidades, cosas banales, jamás vas a poder tener todo lo que el Señor tiene para ti, aunque sea tuyo, porque tú eres un hijo. Pero Dios quiere que tú madures, que tú crezcas para poder entregártelo. ¿Estás conmigo o no? Ahora, me gustaría mirar todo el contexto. Mira lo que dice el versículo 14 del mismo capítulo 3 de Efesios. Estamos viendo Efesios 3, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 14. O sea, Pablo escribió esto antes de escribir lo otro. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria. La gloria es el poder de Dios
en acción, ¿verdad? Para que Dios te dé conforme al poder de su gloria, escucha, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, entendimiento, de tener un pensamiento claro, una imagen clara en nuestro pensamiento. Es lo que está diciendo aquí la palabra, para que tú puedas comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos de toda la plenitud de Dios. Y estas son palabras muy gruesas. ¿Cómo es que toda la plenitud de Dios puede llenarme a mí? Yo, siendo un simple mortal, tener toda la plenitud de Dios. Dice aquí la palabra que tú puedes comprender la longitud, la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios que excede todo conocimiento, y puedes ser lleno del amor de Cristo y de toda la plenitud de Dios. Está hablando aquí la palabra. Pero la oración de Pablo por la iglesia de Éfeso es: doblo mis rodillas para que Dios les dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y ahí está otra vez la palabra poder, la palabra dunamis. Estoy orando para que Dios les ponga dinamita en su interior, les ponga dunamis en su interior, para que entonces el entendimiento se abra y puedan comprender cuán grande es su amor, alto, profundo, ancho. ¿Cuál es la dimensión de su amor? Porque si tú logras entender cuánto Dios te ama, logras entender cuánto Dios tiene para ti, quién eres en Cristo, qué puedes hacer en Cristo, qué tienes en Cristo, no existirá algo imposible para ti. Nada, porque para el que cree todo es posible. Eso es algo que el Espíritu Santo hace, porque aquí el Espíritu, tú lo leíste claramente, se refiere al poder de Dios. O sea, para que seas lleno del Espíritu de Dios, para que seas fortalecido con poder en el hombre interior, para que tengas un poder tan grande en tu interior que nada te detenga. Si yo te predico acerca de las metas que puedes alcanzar solo como un motivador, sin llevarte a experimentar el poder de Dios, entonces estoy siendo solamente eso, un motivador. Solamente te estoy tratando de decir las claves, pero no te estoy dando la habilidad para que logres esas metas. En cambio, si yo te muestro aquí a través de la palabra que si tú te llenas de la dinamita de Dios, del poder de Dios en tu interior, entonces no existirá nada difícil en tu camino. Tú podrás hacer todo realidad, porque el poder de Dios puede transformarlo todo. Y no habrá nada difícil para Dios. Por ende, no habrá nada difícil para ti. Es que no hay nada difícil para Dios. ¿Cuántos lo creen? Pero necesitas hacer que tu mente esté educada con la palabra de Dios, para que ella pueda ver. Y ahí vamos entonces a ver que esa dinamita, ese poder de Dios nos lleva ¿a qué? A una vida abundante. Porque ese es el propósito del texto, ¿no? ¿Se acuerdan lo que sigue ahí? Dice, versículo 20. Pásamelo. Y a aquel, que fue nuestro versículo inicial, ¿no? Y a aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente. Di conmigo abundantemente. O sea que todo esto del poder, de la dinamita, ¿para qué es? Para que tengamos una vida abundante. ¿No te parece hermoso que Dios sea tan bueno con nosotros y quiera tenernos en una vida abundante? Dios es fiel. Todo este poder, esta dinamita es para que tú puedas experimentar una vida abundante. Porque Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. No solamente vida. Hay muchos cristianos que están solamente vivos, pero no pueden experimentar esa segunda faceta de la vida que Dios nos da, y es la abundancia. Vivir en abundancia. Dios puede darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder, el dunamis que actúa en nosotros, y para Él es la gloria,
Dice el versículo 21, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que te voy a hacer una pregunta. ¿Tú quieres vivir esa vida abundante que dice Dios? ¿A cuánto les gustaría esa vida abundante que quiere Dios? ¿De verdad? Abundante. Si es posible. Si es posible. Es que si no fuese así, entonces la palabra de Dios como que no tendría una relevancia verdadera, ya que todos los mandamientos de Dios están acompañados de promesas. ¿Sí o no? O sea, Dios te dice que hagas algo, pero te promete algo, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Ustedes han leído la Biblia o no? ¿Qué dice la Biblia? Guarda mis mandamientos y viviréis. ¿Qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjate, hay un mandamiento, pero hay una promesa que lo acompaña. ¿Qué más dice la Biblia? Tendrás cuidado de guardar esta palabra en tu corazón para que tu descendencia esté bendecida, para que no haya enfermedad en medio de ti, y toda la bendición que viene al lado de esa condición o de ese mandamiento que el Señor te está planteando. Por eso vemos claramente que Dios tiene como intención hacer que nosotros tengamos una vida abundante. Si solo tomamos el mandamiento y desechamos la promesa, creo que es una cosa muy necia, ¿o no? Igual, tomar solo la promesa y desechar el mandamiento, pues también. Entendemos que las dos cosas van de la mano. Y el obedecer la palabra porque tiene que traer muchas bendiciones. O si no, entonces, ¿a qué estamos jugando? Porque tiene, o sea, es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Si obedeces la palabra de Dios, entonces tendrás todos sus beneficios. Así dice la palabra del Señor. Entonces dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10, que ya te lo dije: el ladrón no vino sino para robar, para matar y para destruir. Pero dijo Jesús: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo tienes la vida de Jesús? Cuando en un acto de fe tú recibes su salvación, tienes un nuevo nacimiento y el Espíritu de Dios, el Zoe de Dios, el soplo de Dios entra en ti, y entonces tú ahora tienes la vida de Dios. Eso se llama la vida de Dios. Pero dice el Señor ahí: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. No solo para que tú naciste de nuevo y ya, no, es para que ahora con ese nuevo nacimiento tú puedas experimentar lo que es vivir la vida a la manera de Dios. Porque la manera de Dios es la manera perfecta, es la mejor. No existe otra manera fuera de esta, sino la manera de Dios. Entonces, en Lucas capítulo 6, versículo 45, dice la palabra así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, ¿qué pasa? Del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo malo que te pase a ti en esta vida, tú lo estás sacando de tu corazón. Escúchame. Muchas cosas que tú dejaste meter ahí, abriste la puerta, esas cosas entraron y comenzaron a destruirte. Pero si tú tienes cosas buenas, todo lo que Dios ha puesto en ti con su palabra, con su espíritu, eso comenzará también a salir. Tu vida será de acuerdo a lo que tú tienes en tu corazón. Y creo que por eso estás esta mañana aquí, porque vienes a alimentarte de la palabra de Dios, ¿o no? ¿Qué estás haciendo? Metiendo cosas buenas en tu corazón para que eso luego salga. Y entre más tú recibes y más tomas de esa palabra y más la atesoras en tu espíritu, más vida abundante tendrás. Porque te pregunto y respóndeme con sinceridad: ¿en algo te ha cambiado la vida desde que estás viniendo a la iglesia? Dime si sí o no. ¿Algo has visto? ¿Alguna mejora? ¿Alguna bendición o no? ¿Por qué? ¿Por la iglesia? No, es por la palabra que tú estás recibiendo. Es el poder de Dios que está metido en esa palabra, que tiene un poder inherente, como te expliqué, que se mezcla contigo y que se vuelve parte de ti, y sí o sí te lleva a vivir los resultados de esa obediencia a esa palabra de Dios. Entonces tú eres una persona sabia, inteligente. Tú vas a llenar tu corazón solo de cosas buenas. No la llenes de cosas malas. Porque si tú alimentas tu corazón solo de las series que ves en las plataformas digitales, solamente de las conversaciones pecaminosas que tienes con tus amigos, si estás alimentando tu mente solo con las malas noticias que salen en televisión y la violencia y los reportes malos, y si eso es solo con lo que tú alimentas tu corazón, pues ¿qué va a salir de tu corazón? Eso malo.
Pero si tú alimentas tu corazón de palabra, con oración, te estás llenando del Espíritu Santo, estás tomando ese dunamis, ese poder de Dios, que luego se convertirá en algo muy explosivo en tu vida, en algo muy poderoso que te transformará para bien. Porque recuerda, tal es el hombre en su corazón, en su pensamiento, así es él. Así serás tú. Lo que tú tengas dentro es lo que luego sacarás. A Jesús lo criticaron porque sus discípulos comían pan sin lavarse las manos. Y Jesús dijo: ustedes son unos hipócritas. De ustedes profetizó Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí, porque enseñan mandamientos de hombres como si fueran de Dios. Y luego dijo: es que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, es lo que sale, porque del corazón sale. Y del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios. Del corazón salen las borracheras. Del corazón salen todas esas malas acciones que en última lo que hacen es destruirte y destruirte y destruirte. O sea que lo que tú más debes cuidar es lo que entra, no lo que sale. Fíjate que la gente hace al contrario. Cuida mucho lo que sale, demostrar, dar una apariencia, ¿no? Mostrar que soy una persona bien, mostrarme amable, tratar de hablar bien para que no se lleve una mala imagen de mí. Se preocupan más por lo que sale cuando no deberían hacerlo así. Uno debe preocuparse más es por lo que entra, porque lo que sale saldrá simplemente porque sí, porque eso está dentro. No sé si me estoy explicando. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros le prestamos mucha atención a lo que ingerimos, lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos, porque todo entra por los sentidos físicos, las experiencias que tenemos, en lo que estamos invirtiendo, lo que leemos, etcétera, vamos a cuidar nuestro corazón. Y si el corazón está sano, entonces pues saldrán cosas buenas. Es así de fácil. Y el Señor dijo: ustedes son, le dijo a los fariseos, por eso es que ustedes son sepulcros blanqueados. Y eso es una ofensa terrible, ¿no? Sepulcros blanqueados. Decirles a un fariseo que estudió la ley, que se sabe la Torá de memoria, que conoce acerca de la palabra de Dios, ¿qué es un sepulcro blanqueado? ¿Qué es un sepulcro? ¿Tú has ido al cementerio? ¿Has visto esas lápidas muy bonitas de mármol, con flores divinas y con un epitafio, un escrito espectacular? Y tú dices: qué tumba tan bonita. ¿Qué hay debajo de esa tumba? Un muerto. Eso fue lo que le dijo Jesús a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes son tumbas bonitas. Eso es todo lo que son, porque se preocupan más por lo externo que de lo del corazón. Se preocupan más de lo que sale que de lo que entra. Eso se convierte en una fachada, en una apariencia. Eso es una mentira, porque estás mostrándole a los hombres algo que tú no eres. Pero si tú cuidas lo que entra, y si te alimentas bien y te llenas solo de la palabra de Dios, tú vas a verte de una manera. Pero luego la gente va a comenzar a ver que tú eres una persona diferente, porque lo que sale de tu boca es bendición, porque tus acciones son justas, porque vives en la santidad de Dios, porque moralmente el dunamis de Dios ha hecho un efecto en tu vida, porque ahora hay una energía en ti, hay un poder en ti que es diferente, hay un espíritu superior que la gente comienza a notarlo. Dicen: este es diferente cuando habla, hay algo especial en sus palabras, no sé, su actitud, su forma de ser, es una persona como tan diferente. Tú necesitas convertirte en el reflejo de Dios en esta tierra, en este mundo caído que necesita conocer a Dios. Ellos no leen la Biblia, ellos te leen a ti, y tú eres una carta abierta, leída por los hombres, escrita por Dios, no con tinta de hombres, con la sangre de Cristo. Por eso deberías siempre decirle: Señor, que ese dunamis, que ese poder, que esa dinamita tuya me transforme, me haga una persona moralmente santa, íntegra, haga que yo tenga esa vitalidad, esa fuerza, esa energía, que yo pueda caminar en esa victoria. Padre, cuidaré mi corazón, cuidaré lo que entra, porque bien dice el proverbio: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, tu vida será el resultado de lo que hay en tu corazón. No pretendas que te vaya bien si tu corazón está lleno de cosas malas. Pero si tu corazón está lleno de cosas buenas, de todo lo que Dios da, ¿te tiene que ir bien? ¿O no? ¿Te tiene que ir bien? Josué 1:8 dice, tú te lo sabes: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él.
Y meditar no es cruzarte de piernas y poner los dedos así y hacer no, eso no es meditar. ¿Sabes qué es meditar? Comenzar a darle vuelta a la palabra de Dios en tu cabeza. Eso es meditar. Es cuando tú comienzas a pensar y a pensar en ese versículo que leíste, en esa palabra que aprendiste, y lo meditas y le das vuelta y le das vuelta. Dice la palabra que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditas en él para que guardes. Ahí está, en el depósito del corazón, metiendo cosas buenas para que guardes y entonces hagas. Porque tú no puedes hacer algo que primero no hayas guardado. Tienes que primero guardar la palabra y entonces serás un hacedor de la palabra para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No una parte, no, todo te saldrá bien. Yo creo esta palabra. Yo no te estoy predicando un evangelio facilista de positivismo. Yo solo te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Porque si tú quieres que te vaya bien en esta vida y puedas vivir una vida abundante, tú tienes que guardar en tu corazón, en ese depósito, la palabra de Dios. No meterle cosas malas, solo meterle cosas buenas. Aleluya. Entonces, ¿cuántos quieren más de esa palabra de Dios? Aleluya, Dios es bueno. Amén. Porque del corazón brotan todas estas cosas, dice ahí en Lucas 6:45. En primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17, mira lo que dice. A los ricos manda, escucha. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Sino ¿en quién? En Dios. ¿Dios es incierto? Dios es veraz y Dios es lo único seguro que tú tienes en esta vida. Todo lo demás se puede acabar o no. Una empresa puede quebrar, la economía puede caer, el matrimonio se puede destruir, muchas cosas pueden pasar si tú pones tu corazón en esas cosas. Pero si tú pones tu corazón en Dios, en el Dios vivo que nos da todas las cosas, dice abundantemente, ¿no? ¿Cómo nos da las cosas Dios? En abundancia. ¿Para qué? Léelo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Mira cómo es Dios. Dios te da todas las cosas en abundancia para que las disfrutes. Porque Dios quiere que comas del bien de la tierra. Que tú comas del bien de tu trabajo, de lo que te esfuerzas todos los días en esta vida. Dios quiere que disfrutes tu vida, porque la vida solamente es una. Obviamente que la disfrutes sanamente, pero Dios quiere verte bendecido. Aquí lo dice la palabra. Dios te da todas las cosas, todas en abundancia para que las disfrutes. Y eso es una muy buena noticia, porque tenemos que sacar la mentalidad de pobreza de nosotros. Esa mentalidad de quizá mañana no haya. ¿Qué tal yo pierda el trabajo? ¿Qué tal no tenga la plata y después cómo pago estas cuotas? Imagínate donde me echen nos fregamos en esta casa. ¿Qué es eso? Un pensamiento pobre. ¿Sí o no? ¿Tú crees que mañana será mejor o será peor? ¿Por qué? ¿Porque tienes un buen trabajo? No, porque Dios está contigo. Es por eso que tú tienes que pensar de la manera que Dios piensa y creer que mañana será mejor. Que hoy es un buen día. Este es el día que hizo mi Dios, me gozaré, me alegraré en él. Pero mañana será mejor. Que cada día será mejor, porque Él prometió que mi vida sería en un constante aumento, en un constante crecimiento, hasta que llegue el día perfecto. Pero por ahora sé que seguiré creciendo. No pongas la esperanza en las cosas de este mundo, en las riquezas de este mundo, porque son inciertas. Estas son perecederas. Pero Dios, dice aquí la palabra, el Dios vivo, Él sí nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Entonces, si Dios te dio algo, disfrútalo. No lo guardes. No, es que no lo uso porque se me daña. Qué pensamiento tan tonto. Si Dios te lo dio, es para que lo uses. Nosotros vivimos en condiciones muy humildes cuando éramos niños y mi papá nos compraba la ropita
Y uno, la ropita para ponérmela. No, todavía no, hasta diciembre. Esa es para el 24 de diciembre. Y era junio. No. Y le tocaba a uno aguantarse, esperar, mirar. Y ya cuando se la ponía no le quedaba buena. Y esperar. Papá, yo quiero estos tenis. No, toca estos. Bueno, y uno entiende, de pronto no habían los recursos y está bien. Dios bendiga a nuestros padres que se esforzaron y trataron de darnos lo mejor. Entonces, las Venus, sí, o no me acuerdo, las Croydon, está bien, son buenas, aguantan. Pero yo quiero unas Nike, pero yo quiero unas Adidas, yo quiero unas mejores. Porque aparte uno de chino siempre como que le apunta a lo que los otros tienen y lo que está de moda es lo que uno quiere tener y no entiende como el contexto de la situación. Y no está mal tener que haber vivido una situación difícil. Lo que sí está mal es conservar un pensamiento de pobreza. No sé si me estoy explicando. Que porque no tuviste no quiere decir que no tendrás. Porque el Dios que hoy tienes es un Dios que te va a dar en abundancia todas las cosas para que las disfrutes. Para que las disfrutes. Aleluya. ¿Alguien lo cree o no? En abundancia. La abundancia, ¿cómo viene? Recuerda, estamos hablando de eso, por la dinamita que tengas. ¿Sí o no? Estamos viendo todo esto y creo que ustedes están muy atentos. Es según el poder que actúa en ti, que Dios te dará mucho más abundantemente de lo que pides o de lo que entiendas, ¿no? Ese fue nuestro primer versículo. O sea que si tú tienes mucha dinamita, entonces tú puedes tener mucha más abundancia. Entonces, ¿cuánta dinamita tienes? Recuerda que la mides de acuerdo a tu vida moral. ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Cómo estoy moralmente? Ahí yo sé cuánta dinamita tengo. Porque la dinamita lo primero que hace es purificarme para luego traer la abundancia. Porque Dios no pone el vino nuevo en odres viejos, o si no el odre se echa a perder. Dios primero prepara el odre, prepara la casa donde va a depositar sus tesoros. Él primero limpia el vaso y ahí sí pone sus diamantes. Así es Dios. Él tiene que limpiarte y tú sabes cuánta dinamita hay en ti, porque esa dinamita explota y saca las piedras preciosas que estaban escondidas en esa mina. Para eso es la dinamita. Entonces tú dices, wow, he mejorado. No me confío en mí, no, y yo sé que es gloria a Dios, pero ¿sí he mejorado o no? ¿Tú qué puedes pensar? ¿Has mejorado desde que comenzaste con Cristo hasta el día de hoy? ¿Has mejorado en tu vida moral? Dime sí o no. Bueno, entonces sí hay dinamita, pero puede haber más. Y si hay más dinamita, entonces tú puedes tener las bendiciones de Dios. Dice aquí que Dios te da abundantemente para que las disfrutes. Es para que las disfrutes. Es para que cuando pagaste lo que tienes que pagar, cuando tú tienes una vida en orden, entonces tú sabes que puedes irte de vacaciones con tu familia y pasar un tiempo rico en la playa y darle a tus hijos la dicha de bañarse en el mar. ¿Por qué no? Si Dios te da esas cosas es para que las disfrutes. Podemos comprarnos un vehículo para poder ir a la iglesia juntos en el carro y no tener que coger Transmilenio. Pues gloria a Dios, que Dios le dé carro a todos los integrantes de esta iglesia en el nombre de Jesús. ¿Por qué no? Si no es para algo malo, ¿o sí? Claro, si tú estás pensando en un carro para ir a invitar a todas las viejas del barrio, pues ahí sí no. Por eso dice Santiago, ustedes no tienen porque no piden, y cuando piden, piden mal para gastar en sus placeres. Ahí sí no aplica. Pues si tú tienes una intención, una motivación correcta, ¿por qué no? Aún así yo veo gente que no trae el carro a la iglesia que porque toca pagar parqueadero. O sea, tienen un carro y no andan en el carro porque la gasolina está muy cara. No, si Dios se hubiera puesto a mirar la gasolina está cara, mejor no le doy un carro. ¿Tú crees que Dios haría eso? No, si Dios da la visión, da la provisión. Y si Dios dijo, te doy un carro, es porque también te va a dar lo que necesitas para mantenerlo y para vivir y disfrutarlo. ¿Sí o no? Entonces a mí que la gasolina sube, que baja, pues le da uno como piedra, yo sé. Pero en últimas, sí. Pero en últimas yo sé que Dios es nuestro proveedor. Y que Dios suplirá todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria. Por eso lo disfrutamos. Mi papá decía, lo viejo guarda lo nuevo. No pongas eso viejo. Pues ponía a jugar, a dañar los zapatos. Pero papi, no. No hay con los zapatos buenos guardados y con los viejos puestos. ¿Alguna vez vivieron eso en casa de pronto? No, nadie. Aquí hay mucho gomelo, pero a mí sí me tocó así. ¿Saben qué hacía mi mamá?
cuando el pantalón del colegio, estudiábamos en colegio distrital, ¿no? Entonces era un jean azul, camisa blanca. Cuando ese jean ya estaba gastado, se rompía en la rodilla, mi mamá le quitaba los bolsillos de atrás y se los pegaba en la rodilla. Ahora imagínate, uno llegaba al colegio con los bolsillos aquí y con 2 parches azul oscuro en las nalgas, porque al quitar el pantalón, al quitar el bolsillo, quedaba el color original del pantalón, ¿no? Y así nos tocaba a nosotros. Y nos íbamos con el botilito, con jugo de guayaba, que a la hora del descanso estaba picho, pero igual ahí estaba. Y con 2 arepas de bienestarina que nos empacaba mi mamá. Esas eran nuestras onces. Y gloria a Dios porque se esforzaba y nos trataban de dar lo mejor, yo sé. Pero yo sé que Dios no quiere dejarte en el estado como llegaste. Lo que yo sé es que Dios quiere llevarte en aumento. Y Dios quiere que vivas en abundancia. Y que no te conformes a lo mismo. Amén, ¿lo crees o no? Entonces no te vayas a enojar conmigo porque te doy esta palabra. Es mi responsabilidad como pastor repartirte la heredad, ¿no? Dios le dijo a Moisés, tú tienes que repartir la heredad a este pueblo. Y eso es lo que hacen los líderes espirituales, entregar la herencia al pueblo de Dios. Esto es tuyo, agárralo. La bendición es tuya. Dios quiere que tengas una vida abundante. Yo no tengo el poder de salvarte, porque el único que puede salvarte es Cristo con su sangre en la cruz. Pero yo sí tengo en mis manos el predicarte la verdad, para que ahora con la vida que tienes en Cristo puedas vivir abundantemente. ¿Por qué no? Si es el propósito de Dios, Él nos da todas las cosas, todas, di conmigo todas, en abundancia, para que las disfrutemos. Entonces hay que disfrutar las cosas que Dios nos da. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 5 versículo 19. Mira, esto es poderoso. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, perdón que se me fue, otra vez. A todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también, escucha, facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Es una facultad que Dios le da solamente a sus hijos. Es un don, es un regalo de Dios, que tú puedas tener riquezas y bienes, a la vez puedas comer de ellas y ser feliz con ellas. Es un don de Dios, porque analízalo, la gente que más tiene dinero es la que más amargada vive, más preocupada. Jesús dijo, las riquezas del hombre no le dejan dormir. Al hombre rico no le dejan dormir sus riquezas, dice la palabra, porque está pensando todo el tiempo, está en su cabeza ocupada, no tiene paz, ni siquiera puede disfrutar de lo que tiene, porque no puede estar gozoso. Eso le pasa a los hombres que viven sin Dios, porque eso es una maldición, tener y no poder disfrutarlo, tener y no poder ser feliz. Eso es una maldición con la que viven los hombres del mundo. Pero tú y yo no, nosotros somos bendecidos, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, porque la bendición de Dios es la que viene, pero a la vez viene con la facultad de comer, de gozar y de disfrutar la vida. ¿Es un regalo de Dios o no? Entonces, ¿cuántos quieren esa bendición? Necesitan más dinamita, más dinamita, más dinamita, más poder para prosperar, más poder para multiplicar, más poder para vivir en abundancia. Y entonces dice acá el versículo, pásame el anterior, otra vez ponme el anterior, el 21, dice, asimismo a todo hombre a quien Dios le da las riquezas y bienes, también le da la facultad para que coma de ellas. Escucha, porque aquí vamos viviendo y vamos comiendo. ¿Qué dice la palabra? El que no trabaja, que tampoco coma. O el que no quiere trabajar, dice, ¿no? Y es mejor decirlo así, porque hay gente que no puede trabajar, pues es injusto no, que no coman, ¿sí? El que no quiere, sí, no, pues sí, no, y es que dice así, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Está bien o no? ¿Están de acuerdo con ese pensamiento o prefieren el bono solidario? No, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. No, y no estoy, no, ok, está bien, si lo tienes, gloria a Dios, pero lo que quiero decir es que, ¿sabes cómo piensa un pobre? Que me den, que me den, que me den, y yo no hago nada. Y entre menos me esfuerzo y entre menos trabajo, con tal de que me den, pues ya. Dios dice, y no es que sea Dios de ultraderecha ni nada de eso, pero Dios dice en la palabra, el que no quiera trabajar, que tampoco coma.
porque Dios bendice la obra de tus manos. Dios no está criando cristianos flojos. No, Él está enseñándote hoy que tú tienes que ser diligente, que tú tienes que poner de esa dinamita en tu corazón, que tú debes dejar que eso purifique tu vida moral, que te haga una persona con energía, con ganas de seguir adelante, que se levante todos los días de su vida con ganas de trabajar, con ganas de salir adelante. Ese es el propósito de Dios, para que entonces en esa vida haya multiplicación. Y a través de esa vida tú podrás ver días buenos, alegres, bendecidos, y puedas disfrutar de la vida. Gloria a Dios. Es el propósito de Dios para ti. ¿Lo aceptas o lo dejas? Tú verás. Pero yo me encargo de predicártelo y de decirte: Dios quiere llevarte a una vida muy abundante. Te quiere llevar a buenos pastos. ¿Quieres ir allá con Él? Entonces recibe con amor. Mi mamá tenía una fundación con mi hermana y con la familia. Teníamos una fundación en el sur de Bogotá, en un barrio muy humilde. Y teníamos 300 niños ahí todos los días que llegaban, desayunaban, habían profesoras que les ayudaban a hacer sus tareas, luego se les daba el almuerzo y se mandaban al colegio. Los que estudiaban en la mañana llegaban a almorzar, toda la tarde se les daba refuerzo escolar, se les enseñaba música y computación y muchas otras cosas gratis, luego se les daba la comida y se enviaban a la casa. Era una obra muy bonita lo que se hacía allá en el sur de Bogotá. Y lo hacíamos y todos estábamos involucrados con el trabajo. Se les daba la muda de ropa en diciembre, 2 mudas, se les daba todos los útiles escolares, se les daba también el uniforme del colegio. O sea, era un buen trabajo. Pero ¿saben cuál era el problema? Que los papás de esos niños no trabajaban. Estaban en la esquina metiendo vicio, estaban en la cantina tomando licor, porque cuando no almorzaban en la fundación iban al comedor comunitario y también comían. Entonces eso de que me den y me den y me den y me den, lo único que hace es convertirte en más pobre. Cuando tú tienes una mentalidad de dar, de bendecir, de ayudar, eso es lo que te saca de la miseria. Porque lo que te dan a ti, tú te lo consumes, pero lo que tú das se multiplica. Y esa es la ley de Dios. Por eso Jesús dijo: es más bienaventurado dar que recibir. ¿Qué dice el Señor? El principio de todos los males es el amor al dinero. Amar al dinero es lo peor que puede pasar. El que ama el dinero puede entrar en cualquier tipo de perversidad en este mundo, porque ama el dinero. Está la puerta abierta para todo lo peor. El dinero no es malo, aclaro. Amar el dinero es lo malo. Cuando tú amas el dinero, cuando tú pones tu corazón en el dinero, ¿cómo tú sabes que amas el dinero o no lo amas? En la facilidad que tienes para dar. Ahí sabes si amas o no amas el dinero. Si a ti te cuesta dar porque piensas: estoy soltando lo mío y me voy a quedar sin esto, déjame decirte, tú amas el dinero. Pero cuando tú sueltas y cuando tú das con cariño, cuando tú das con amor, es porque tu corazón no está en el dinero, tu corazón está en Dios, porque tú sabes que lo que tú sueltas luego regresará. ¿Sí o no? Y eso es algo muy poderoso. Por eso dice este versículo que Dios le da la facultad al hombre para que coma de ellas. Escucha, para que tome su parte, porque no todo es tuyo. Es una parte la tuya, y Dios te da la facultad para que la tomes. Pero hay otra parte que es de Dios, y hay otra parte que es del César. Tú tienes que pagar impuestos también, y tienes que, es la ley, está bien. Jesús dijo: dad a César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Y tú tienes que suplir otras cosas, etcétera. Pero hay una parte que sí es para ti, te la vas a comer con alegría, y vas a ser una persona tan generosa que va a dar, y vas a sembrar, y vas a cumplir a Dios con todo lo que Dios te dice, y vas a dejar correr el dinero. No lo vas a retener como si fuera tu mayor tesoro, sino que tú lo dejas fluir, y entonces lo que tú dejas ir, eso comienza a regresar. Y comienza a regresar con más abundancia, y Dios comienza a llevarte en ese camino de prosperidad que te dijo el Señor. Lo que pasa es que para entender esto tú necesitas el poder, la dinamita de Dios que te impulsa a soltar, a abrir tus manos y a entregar la bendición y no comértela toda. Porque si te la comes toda, dice la palabra, hay quienes dan más y les es añadido más. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Tú no puedes retener más de lo justo. Si hay una parte tuya que tú te la puedes comer, y ahí lo dice la Biblia, pero hay otras partes que tú no puedes comértelas, porque es como comerte la semilla que siembras. Dime, ¿cómo aseguras cosechas futuras?
cuesta entender esto, necesitas más dunamis de Dios. Porque la dinamita de Dios explota en tu interior y te convierte en una persona generosa. Te cambia la mentalidad de pobre y te convierte en una persona digna, hija de Dios, que entiende que la bendición que tiene es para compartirla y no para comérsela toda. Y entonces descubres que la bendición está en el dar, no en el amontonar. Pero ¿cómo te llenas de ese dunamis? Y termino con esto. Efesios 5:11 dice la palabra así: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque dice ahí, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, escucha, ¿qué dice? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo, mirad pues con diligencia cómo andéis. Di conmigo, diligencia. Dios bendice el alma diligente. La provisión es para el diligente, no para el negligente. Negligente es el antónimo de diligente, pero diligente es el complemento de inteligente. No sé si me expliqué. Porque si tú eres muy inteligente, muy brillante, pero no eres diligente, nunca tendrás nada en la vida. Yo conozco gente muy inteligente que no ha logrado hacer ninguno de los grandes proyectos que idealiza porque le falta diligencia. Como conozco diligente que es así como gente diligente, como medio brutica, pero le salen las cosas bien. Una persona diligente puede tener mucho más que el inteligente. Pero aquí no hay ninguno brutico, porque todos tenemos la mente de Cristo. Porque tenemos su espíritu que nos ha revelado todas las cosas, dice la palabra. O sea, tú puedes, con la inteligencia del cielo, porque es uno de los espíritus de Dios, o una de las facetas del espíritu de Dios, la inteligencia, tú la puedes tener en tu vida. Añádele diligencia, despiértate si estás durmiendo, no dejes que la vida se te pase, levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Vamos con diligencia. ¿Para qué es la diligencia? Dice, mira muy bien, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo anda un sabio? Escúchalo. Redimiendo, pásamelo. ¿Cómo anda un sabio? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea que aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es que un sabio es el que sabe hacer uso de su tiempo, el que administra muy bien el tiempo, el que aprovecha bien el tiempo, porque el tiempo es un regalo de Dios que tú no puedes dejar ir, porque el día que tú dejes pasar en tu negligencia nunca volverá. Por eso tienes que aprovechar bien el tiempo. Hay una palabra que se llama orden. Aplícala en tu vida. Somos muy desordenados con el tiempo, ¿sí o no? Yo era muy desordenado hasta que conseguí una esposa que es una bendición de Dios para mi vida. Y ella me enseñó. Con ella aprendimos cómo organizar. Ella es la que me maneja la agenda a mí. Y aprendimos que el tiempo hay que aprovecharlo y hay que usarlo bien. Y entonces cuando tú sabes aprovechar bien el tiempo, tú comienzas también a ver la multiplicación. Pero sigue leyendo conmigo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos, escucha, ¿de qué? Del Espíritu. O sea que tú te puedes llenar del Espíritu. ¿Recuerdas cuando leímos que ese poder, ese dunamis, aparecía como Espíritu en mayúscula, como el Espíritu Santo de Dios? O sea que tú sí te puedes llenar de ese poder del Espíritu Santo, para dejar la negligencia, para dejar la pereza, para dejar la improductividad, para dejar la indecisión, para dejar el apocamiento, para dejar todas esas cosas que te están frenando en tu desarrollo espiritual. Tú necesitas llenarte del Espíritu Santo. Pero ¿cómo te llenas del Espíritu Santo? Ahí está, sigue leyendo. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, teniendo con Dios una comunión, alabándolo todo el tiempo, exaltándolo. Y dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ponte sobre tus pies, por favor. Aleluya.